12 de febrero de 2023, sexto domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 16 al 20. La segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Tomamos como cada domingo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 16 al 20. Uno de los cuestionamientos que ha sacudido desde antiguo la conciencia de la humanidad es el origen del mal. Nos preguntamos, ¿por qué existe la maldad? ¿Quién se tiene la culpa? Ya filósofos antiguos respondían que eran los dioses o el destino quienes de manera caprichosa determinaban las calamidades naturales y también las malas acciones de los seres humanos. En el tiempo de la composición del libro de Ben Sira, también llamado el libro del Eclesiástico, lo conocemos también como Siráside, escrito a mitad del siglo II a.C., algunos sabios responsabilizaban a Dios de la existencia del mal, porque, decían, desde su creación hizo al ser humano débil y proclive a cometer maldades. En la sección que abarca capítulo 15, versículos del 11 al 20, que recomiendo leer completa, el autor sagrado muestra que Dios no puede ser el creador de aquello que lo contradice. Él es la fuente del sumo bien. No puede ser al mismo tiempo hacedor del mal, porque todo orden y todo bien proviene de Dios, como nos recuerda el capítulo 1 del libro del Génesis y también Sabiduría 11:24. Por otro lado, el ser humano ha sido creado libre y es por tanto responsable de sus acciones. La capacidad de elegir libre y conscientemente entre lo malo y lo bueno hace del ser humano una persona libre y responsable. Dios, nos advierte Ben Sira, no empuja a nadie al pecado ni da permiso para hacer el mal. Una buena parte de los males de este mundo dependen de nuestras decisiones erradas, de las decisiones humanas. Esta enseñanza, que en el Nuevo Testamento retomará la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos del 13 al 15, muestra que cada persona será juzgada por sus decisiones libres. Somos, en palabras del poeta mexicano Amado Nervo, arquitectos de nuestro propio destino. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. El mensaje cristiano pone de cabeza muchas veces el aparente orden de este mundo. Una de las virtudes más apreciadas en el siglo I era la sabiduría, entendida no como la acumulación de conocimientos, sino como el fruto de la experiencia humana. Pero esta sabiduría humana es solamente un peldaño en el crecimiento espiritual. Pablo habla en la sección que va del capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 16, de la cual se extrae nuestra lectura, habla de otra sabiduría, la que tiene su raíz en Dios y que obra en lo más hondo del espíritu humano la santificación y la redención que de Dios vienen. No es esta sabiduría una simple erudición humana, sino es una nueva manera de vivir. Es esta convicción la que permitirá al apóstol en otra de sus cartas, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, le permitirá afirmar que Jesucristo es la verdadera sabiduría de Dios. No es que el apóstol haga del seguimiento de Jesús un camino para personas ignorantes. La sabiduría del Evangelio ha encontrado su expresión máxima en la debilidad del Mesías crucificado y ha sido transmitida por la enseñanza de los apóstoles, como nos recuerda Romanos 16,
25 al 26 y Colosenses 1, 25 al 28. Esta sabiduría implica una conciencia bien formada, como señalarán los últimos versículos de la sección que no leemos en la proclamación litúrgica, los últimos versículos, 1 Corintios 2, versículos del 13 al 16. Esta conciencia le permite al ser humano asumir conscientemente el Evangelio y encontrar el sentido más hondo de su propia vida y de su historia. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 37. El Sermón de la Montaña, que estamos leyendo a pedazos durante varios domingos, introduce una nueva valoración de la ley de Moisés. En Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19, Jesús insiste en la validez eterna de la ley de Dios, pero inmediatamente después, en Mateo 5, del 20 al 48, propone nuevos criterios para comprender esa ley y llevarla a su plenitud. Son 6 los mandamientos que Jesús revisará con una mirada alternativa, una mirada que le otorga mayor profundidad a su mensaje. Esto es lo que se expresa en el estribillo: han oído que se dijo a los antiguos tal cosa, pero yo les digo. De esos 6, 4 están en la lectura de hoy. Ante un acercamiento casuístico, Jesús se propone interiorizar los mandamientos, haciendo universal la pasión de Dios por el bien del ser humano, una pasión que desborda el simple cumplimiento de la ley con una nueva exigencia, la exigencia del amor y de la misericordia. La lista de preceptos de Mateo no es exhaustiva, sino que marca el derrotero de una lectura renovada de toda la ley desde la perspectiva del nuevo estilo de vida del Evangelio. El primer mandamiento revisado por Jesús es el que viene en Éxodo 20:13. No matarás. Pero no es suficiente con no matar. Hay que combatir la violencia y el enojo de lo más profundo del corazón humano. El segundo mandamiento viene de Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Pero no basta con no cometer adulterio. Hay que amar al cónyuge de tal manera que no quede en el corazón espacio para nadie más. El tercer mandamiento proviene de Deuteronomio 24:1 y permite el repudio de la mujer a partir del simple capricho del varón. Jesús, por eso, prohíbe el divorcio, y de manera más amplia, en Mateo 19, del 1 al 12, saldrá en defensa de la mujer en una situación familiar que era a todas luces inequitativa. Y finalmente, Jesús menciona en la lectura de hoy el mandamiento de los juramentos, que viene en la ley de Moisés en Levítico 19:12 y en Números 33. Jesús lo menciona para invitar a los discípulos y discípulas a una sinceridad total, a una situación nueva en que la palabra humana recupere su valor perdido y los juramentos sean innecesarios. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.